Gobierno de México. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes me acompañan hoy aquí en la presencialidad, a cada una y uno de ustedes, y también pues de este lado en la virtualidad. Muchas gracias, Alejandro, Andrea, a Betty, ¿no? A mis papás también, a las maestras, a todos y cada uno de ustedes en la presentación de esta tesis, la cual titulé Discapacidad en el aula, subjetividades de maestras de la USAER 127 en Cuilapán de Guerrero, Oaxaca. Como un primer momento, me interesa que nos situemos. Esta investigación se introduce dentro del campo de la antropología de la educación y busca analizar las subjetividades en torno a la discapacidad de un grupo específico de maestras de educación especial, las cuales pertenecen a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, USAER, que es la número 127, ubicada en el municipio de Cuilapán de Guerrero, aquí en el estado de Oaxaca, en la periferia de los valles centrales. Esta USAER 127 además integra 5 escuelas, como las que aparecen ahí en el mapita, y son 3 de nivel primaria, una secundaria y un preescolar. El lugar de estudio foco para esta investigación va a ser la primaria Vicente Guerrero, esa que vemos ahí en moradito, en la que las interlocutoras principales dentro de esa escuela van a ser la directora de la USAER, Yadira, así como las maestras de apoyo Mireya, Cabrini y Marisol. No obstante, pues fue muy importante el diálogo con el resto de las maestras de la USAER, como con otros y otras actores escolares, ¿no? En las diferentes escuelas. Y pues muchos de esos actores los podemos ver en esa fotito, ¿no? De la derecha. Y como parte también de este como marco introductorio, me interesa situar como 4 puntos específicos. El primero es que a lo largo de toda la tesis me interesa entender la discapacidad como una construcción social. Esto es decir que va a estar atravesada por múltiples tensiones, ¿no? Pero siempre situada de manera histórica y contextual, que no pretende anular la materialidad de la individualidad, ¿no? Sino más bien como resaltar o enfocar también los procesos sociales que la constituyen. Otro punto importante dentro de esta introducción es entender que dentro de como ya prácticamente 30 años, dentro de lo que en el sistema educativo mexicano se denomina como educación inclusiva y que abarca la discapacidad, pues las maestras, ¿no? Los maestros de educación especial, pues son como el pilar más importante, ¿no? De la implementación de esas políticas. Sin embargo, se les da un carácter de implementadores de políticas cuando es muy importante, ¿no? Escuchar sus experiencias, ¿no? Su vida cotidiana dentro de las escuelas, ya que también son agentes, artífices de este mismo sistema educativo. Y de ahí la importancia, ¿no? de esta investigación como dentro del aporte científico que tiene en la construcción de conocimiento crítico en torno a la discapacidad, que además han sido estudios que dentro de las ciencias sociales pues han tenido como son de baja data, ¿no? Como que incluso aún más dentro de la antropología, se han estudiado poco. Y bueno, otra parte como importante pues es el posicionamiento ante este tema, que atraviesa, por supuesto, el plano de lo familiar, el plano de lo encarnado también, que aunque van a ser elementos que no voy a discutir a lo largo de la tesis, pues son parte importante de mi mirada frente al fenómeno, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, ¿no? La intención de aproximarme a las subjetividades de las maestras, pues implicó, por supuesto, un estar ahí,
¿no? Esta inmersión en campo durante 4 meses, más menos, em, a través a través de la observación participante como una herramienta esencial que me permitió adentrarme en lo cotidiano, ¿no? Desde la noción de Rockwell y Espeleta, estar en los salones de clase, ¿no? Durante todo ese medio ciclo escolar, tanto en los salones de educación regular como dentro de las aulas de las maestras de educación especial, haciendo un registro a través de mi diario de campo y también a través de las entrevistas. Realicé 9 entrevistas a profundidad, 16 entrevistas semiestructuradas y algo que denominé como un híbrido entre una entrevista clínico semiestructurada. ¿Por qué? Porque dentro de mi estar en la escuela, parte de los acuerdos que realicé con las maestras fue también fungir como psicóloga, ¿no? En la realización de algunos diagnósticos clínicos de estudiantes que asisten a esta USAER. De ahí como este híbrido, ¿no? De pronto tocó mezclar como parte de estos dos lugares, que también lo evidencio aquí en la diapositiva, como este triple lugar, incluso como antropóloga, como psicóloga y en algún momento de la investigación también como amiga, ¿no? Lo cual me implicó, por supuesto, esto que se denomina como reflexividad fuerte, una vigilancia epistemológica en la noción de Bourdieu, ¿no? Y también hacer evidentes a lo largo de mi trabajo, de mi diario de campo, ¿no? Como esta apuesta a la horizontalidad de la que habla Speed, pero no de manera romantizada, ¿no? Sino también entendiendo quien dirigió las entrevistas, quien decidió qué observar, pues fui yo como investigadora. Sin embargo, durante todo el proceso de la investigación, las maestras pues fueron informadas de cada uno de estos pasos. Y eso me permitió a lo largo del trabajo de campo pues entender a la etnografía como un enfoque, ¿no? No solo como de manera separada, como método o como escritura, sino de manera mucho más integral. Y una vez planteado como este marco introductorio, en las siguientes diapositivas voy a entrar de lleno a algunos de los hallazgos importantes que se plantean dentro de cada uno de los 4 capítulos que integran esta tesis. Y el primero de ellos, al que denominé el Universo USER 127, en este capítulo utilizo la palabra universo como una analogía que me permite caracterizar este espacio, ¿no? A través, dentro de su nacimiento en el municipio de Cuilapan, desde quienes configuran este espacio, esta unidad, ¿no? ¿Quiénes son estas maestras? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus historias? ¿No? ¿Por qué eligieron estudiar educación especial? Así también otros aspectos como de la estructura de su trabajo, ¿no? Entre estas tensiones, entre lineamientos oficiales, entre su cotidiano, ¿no? Y parte como de los hallazgos encontrados en este capítulo tiene que ver con que hay una estructura incompleta, ¿no? A lo mejor no se alcanza a ver desde acá el diagramita que puse a la derecha, pero está planteando como la configuración o el organigrama ideal de una USAER, en la que hay una dirección, un apoyo secretarial, pero también un equipo interdisciplinario en la que hay maestras o docentes de apoyo, un área de comunicación, de pedagogía de psicología y de trabajo social. En esta USAER se carece del área de psicología, de trabajo social y de apoyo secretarial, de modo que distintas funciones de esas áreas pues son ya sea parcialmente, ¿no? Como subsumidas por el resto de las maestras que sí integran esta unidad, de modo que se genera una sobrecarga de trabajo, ¿no? Si de por sí hay una demanda fuerte a su labor, pues aquí se ve sumado. Además de esto, genera un fenómeno interesante, que de hecho también es parte de la problematización de esta tesis, que tiene que ver con que a falta del área de psicología, las maestras tienen como esta dinámica
de hipótesis diagnósticas, ¿no? Como de sospechas diagnósticas de las y los estudiantes que llegan al servicio. Hipótesis que no pueden ser descartadas porque no cuentan con esa área, ¿no? Y que según la voz de las maestras, pues también genera mayor trabajo para ellas en el proceso de la selección de estudiantes. Entonces, todos estos estudiantes van a recaer en una categoría grandototota que las maestras llaman problemas severos del aprendizaje. Y bueno, otro aspecto relevante es la carencia de criterios operativos, ¿no? Aquí hay como una suerte de estira y afloja entre algunas guías, ¿no? Orientaciones que existen, sobre todo generadas por la SEP, que aunque son muy desactualizadas, que datan de 2006, 2011, que además no son formalmente una guía operativa, sino simplemente orientaciones de cómo debería ser el trabajo de las maestras USAED. Al mismo tiempo, es necesario, súper importante, ubicar que las maestras de esta unidad pues son parte del magisterio oaxaqueño dentro de la sección 22, por lo que hay una tensión con esos lineamientos que vienen de manera oficial. Entonces, a eso me refería con el estira y afloja, ¿no? Porque de pronto estas orientaciones son utilizadas para la elaboración de documentos oficiales, para la elaboración de planeaciones anuales, ¿no? Al mismo tiempo que están cargados, ¿no? De su propia filosofía de construcción, por ejemplo, del proyecto de Peteo, ¿no? Entonces se vuelve ahí un híbrido, perdón, complejo, ¿no? Entre estas dos tensiones. Y otro punto relevante es que el trabajo de estas maestras pues está condicionado a partir de deficiencias materiales, físicas, ¿no? Estructurales, que son sumamente relevantes. Así también hablar que la mayoría de las maestras de esta USAER pues provienen de la Escuela Normal de Educación Especial, evidenciando que ha habido una falta de actualización de los programas curriculares dentro de la normal que enseña educación especial, en el que además hay una suerte como de banalización, ¿no? de la enseñanza de la educación especial, en la que según algunos de los testimonios de las maestras, pues únicamente se les entregan engargolados como si fueran actividades para aplicar con todo el estudiantado con discapacidad, ¿no? Lo cual banaliza esta profesión. Y además otro aspecto relevante es que como nos pudimos dar cuenta en la fotito anterior, pues la mayoría de las maestras, o más bien todas las maestras de esta unidad son mujeres, lo cual pues no es un dato aislado. Han habido otros autores también que identifican que, aunque no existe estadísticamente un dato que nos diga sí, la mayoría de las personas que estudian educación especial o que se dedican a la docencia en educación especial son mujeres, sí hay un dato fuerte, al menos en términos cualitativos, y esto nos habla de que hay una histórica feminización de la docencia, por supuesto que también integra la educación especial, que se ha concebido además como una profesión de tutelaje, ¿no? Hacia estudiantes considerados disminuidos, ¿no? Como han sido muchas veces etiquetadas a las personas con discapacidad. Y bueno, parte como de este capítulo también tiene que ver con esta cercanía, ¿no? Que tuvieron las maestras en sus vidas personales respecto a la discapacidad, por tener un familiar con discapacidad, por incluso encarnar una discapacidad, lo cual las llevó a decidir dedicarse a educación especial, así como otros factores, ¿no? Como más contextuales de cada una de sus historias, como la necesidad de tener seguridad laboral, ¿no? Y una vez como bajo ese marco, ¿no? De conocer a las maestras, me acerco a un plano mucho más simbólico, ¿no? Que tiene que ver con entender los sentidos y significados en torno a la discapacidad que construyen estas maestras. Para eso, desarrollo algunos puntos que considero como nodales dentro de estas subjetividades, y uno de ellos tiene que ver con el nombrar, ¿no? Entendiendo, como plantea Coveñas, que en el 2016 que nombrar no es ingenuo, ¿no? Tiene efectos subjetivantes y también prácticos sobre la vida de las y los estudiantes con discapacidad,
Aquí me interesa hacer un pequeño paréntesis sobre incluso cómo esto trastocó en mi propio proceso en la construcción de la tesis, ¿no? Como en un inicio en el armado del protocolo, también estaba como muy aferrada a hablar de diversidad funcional, ¿no? Para no utilizar la palabra discapacidad dentro de mi proyecto, ¿no? Lo cual en su momento y leyendo también a otras autoras como a Moctezuma, ¿no? En el 2022, que también coincide, ¿no? Como que recaemos en ese lugar de no querer nombrarlo de esa manera, lo cual evidencia al mismo tiempo nuestros propios prejuicios respecto a esta palabra, ¿no? Pero que una vez acercándonos a las voces de las mismas personas con discapacidad, reivindican esa noción, ¿no? Como personas con discapacidad. Lo cual es una invitación justo, ¿no? Como a repensar a través del lenguaje nuestros propios prejuicios en torno a ello y no quedarnos únicamente en un lenguaje políticamente correcto, ¿no? Que se sitúa solamente en un discurso retórico, sino avanzar en esa reflexión. Por otro lado, en este capítulo, además de otros nominativos, uno que fue imperante fue la noción de los burros, ¿no? Que curiosamente, como decía la maestra Mireya, ¿no? Pues son las y los estudiantes de la USAER quienes tienen ese calificativo, ¿no? Y esto va a tener una carga semántica de animalidad, ¿no? Que despoja de la humanidad a estos estudiantes por considerarlos inferiores en términos intelectuales, en términos conductuales, ¿no? Y lo cual va a tener un impacto emocional, cognitivo, simbólico, ¿no? En las vidas de estos estudiantes. Otro aspecto importante de este capítulo es esta pregunta que realiza Almeida, ¿no? ¿Cómo construimos a ese otro, ¿no? En esta noción de la alteridad, estas personas con discapacidad, ¿cómo nos percibimos frente a él? Dentro del capítulo, diferentes actores escolares, entre ellos las maestras de educación especial, transitan principalmente entre estas tres nociones, ¿no? Entendiendo la discapacidad como una maldición, ¿no? Lo cual se ha reflejado en el municipio de Cuilapán de Guerrero con prácticas que todavía que datan de mucho tiempo, pero que persisten en la actualidad, que tiene que ver con el resguardo, ¿no? La privación de la socialización de niños y niñas con discapacidad, ¿no? Por supuesto, de la privación a su escolarización, pero también ya en términos de cuando llegamos a la escuela se les considera estudiantes problema, ¿no? Esto, recuerdo a una autora, Contreras, en el 2002 que decía, bueno, son niños problema porque generan problemas, ¿no? En las instituciones o para las instituciones educativas. Lo cual quiere decir que las instituciones buscan ese status quo, ¿no? Como que no haya tensiones, ¿no? Y estos problemas vienen a hacer más evidente todas las problemáticas que de por sí existen en los espacios escolares. Y otra noción que es la de diferencia y déficit, que va a estar muy anclada en los discursos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que vienen a plantear cuerpo que carece, ¿no? Que no es igual a la norma. Y de ahí que este capítulo nos invite a nos invite a pensar nuevamente en la normalidad, esas nociones binarias que tenemos en torno en torno a la discapacidad y que de la mano va a estar casi como su herramienta principal los diagnósticos clínicos, ¿no? Y aquí va a ser muy interesante porque, como mencionaba en la metodología, a partir de esta reflexividad, ¿no? Pues implicó también un ejercicio de repensar mi propia práctica clínica, ¿no? Mi lugar desde el que también estoy observando este espacio escolar. Eh, y bueno, parte como de los brazos que tiene el diagnóstico clínico, uno que ha sido histórico, pues es como una herramienta capacitista, ¿no? Que busca biologizar la desigualdad, ¿no? Estos tratos distintos, estos tratos de discriminación que se aparentan justificar a partir de, bueno, es que tiene un cerebro distinto, no puede aprender igual que el resto, entonces no le enseñamos, ¿no?
Otra parte importante de esto es la resistencia a los diagnósticos por parte de las familias. Eso fue muy evidente durante el trabajo de campo. Por supuesto, ¿no? Cuando hay un sistema social que insiste en discriminar, en segregar a estudiantes con discapacidad porque tienen un diagnóstico, no es obvio que las familias no quieren que sus hijos tengan ese rótulo, ¿no? Y eso genera ciertas tensiones, ¿no? También entre la práctica de las maestras, que lo voy a abordar en un momento más adelante. En este capítulo 3, que tiene que ver con las travesías escolares, ¿no? Como las historias sobre las infancias, me enfoqué en las historias específicas de 4 estudiantes, desde los cuales podemos encontrar estos 3 procesos, ¿no? El proceso de patologización en el caso del estudiante Evan, el caso de expulsión escolar en el caso de Bere y de violencias capacitistas en el caso de Dylan y Alan, ¿no? Aquí, este fue un capítulo muy empírico, ¿no? Como para hablar de diferentes cruces entre la mirada de las mamás, la mirada de los estudiantes, pero principalmente la mirada de las maestras, ¿no? Esta tensión entre la forma en la que enseñan o en la que piensan la discapacidad las maestras de educación regular y las maestras de educación especial, ¿no? En este primer punto, como proceso de patologización, ¿a qué se refieren estos autores? De manera muy sintética, refiere a que cuando hay una persona, un estudiante, ¿no? Considerado como un fracaso escolar, ¿no? Usualmente se busca una causa biológica de eso, ¿no? Entonces empieza con una suerte de un lenguaje biologicista que tiene que ver con hablar de, por ejemplo, una diferenciación entre edad mental y edad cronológica, ¿no? En la que se habla de cerebro defectuoso, de daño cerebral, narrativas que fueron constantes en el trabajo de campo por parte de las maestras de educación regular. Y entonces se desdibujan otros aspectos, ¿no? También de la historia, de las historias de estas infancias, ¿no? Sus historias comunitarias, contextuales, familiares, mucho más amplias. Y también en el caso de la expulsión escolar, considerado como este binomio, ¿no? Entre éxito y fracaso escolar, en el que muchas veces se considera que hay una deserción escolar, culpabilizando principalmente o responsabilizando a las y los estudiantes como si ellos hubieran decidido irse de las escuelas. Y aunque esto no niega que hay un plano individual, ¿no? De la experiencia de estos estudiantes, también es necesario entender que existen mecanismos mucho más amplios por los que podríamos estar hablando de expulsión escolar. Y por último, el tema de la violencia capacitista, en el caso de Dylan y Alan, ¿no? En el que en la tesis, a lo mejor vale la pena no hablar sobre qué es capacitismo. Toboso en el 2017, pues nos dice, ¿no? Que es como incluso como el miedo, ¿no? A tener cerca a una persona con discapacidad, ¿no? Es este constante mecanismo de discriminación hacia las personas con discapacidad, y que una de sus máximas expresiones dentro del trabajo de campo pues fue el abuso físico, ¿no? Hacia uno de los estudiantes. Términos de su segregación, ¿no? Dentro del aula, a pesar de hablar en términos de inclusión, como una inclusión excluyente, ¿no? Que ubica a estos estudiantes al fondo del salón, ¿no? Sin ningún esfuerzo pedagógico hacia su enseñanza, pero que además se vuelve riesgosa porque también hay ejercicios de jalarles las orejas, de darles el coscorrón, ¿no? Y en este caso además porque las y los estudiantes con discapacidad tienen 3,68 veces más probabilidades de sufrir violencia escolar. Y bueno, otra vez, ¿no? Como repensar mi yo psicóloga, pero también algo muy, muy importante, situar la agencia de las infancias, ¿no? No solo son meros como entes pasivos de toda esta maquinaria, sino también muchas veces hay contestación ante eso, ¿no? El no querer asistir a sus clases, no querer asistir a la escuela, incluso también
uno de estos estudiantes, ¿no? Cuando su mamá le decía, eres un burro, quítate, no sabes, le decía, no mamá, yo no burro, ¿no? Entonces hay diferentes actos de contestación y de agencia de las infancias también. Y por último, en el capítulo 4 sobre los avatares de la práctica docente, en las que me acerco, ¿no? En este cruce también entre todo lo que venimos hablando sobre las condiciones materiales, estructurales, así como de este mundo simbólico, directamente a la praxis de las maestras, que la entiendo desde los planteamientos de Fierro, Fortol y Rosas, ¿no? Que la conciben como una noción más allá de la aplicación de técnicas, ¿no? Sino que tiene que ver con un conjunto de relaciones, ¿no? Que se gestan, perdón, dentro y fuera de las escuelas. Un punto relevante aquí va a ser la noción de saberes docentes, porque como ya veníamos hablando en el capítulo 1, pues las maestras se apropian y reconfiguran muchas de estas modos tradicionales de enseñanza, ¿no? A partir de la escuela normal, ¿no? De esos contenidos, pero también de sus propias experiencias como maestras. Y aquí algo muy interesante es que en el discurso de las maestras de la unidad, ellas reconocen a otras agentes de saber, ¿no? Que vienen a ser las madres, ¿no? Incluso sus mismos pares y los mismos estudiantes con discapacidad, reconociendo que muchas veces sus limitaciones formativas de base no les permitieron enseñar, sino más bien ser enseñadas por los mismos estudiantes con discapacidad. Y otro punto muy relevante tiene que ver con algo que incluso es transversal de esta tesis, que es la jerarquización de la educación, ¿no? Que es un aspecto nodal, porque nos está hablando de estas subjetividades políticas, pero también de subjetividades dentro de las escuelas. ¿Por qué? Hay un recorte presupuestal en el 2022 de más del 90% hacia la educación especial, sin ningún tipo de justificación. Entonces nos están diciendo, ¿no? Como casi que gritándonos, no nos importa la educación especial, ¿no? Y eso es un tema muy, muy, muy relevante de señalar, así como esto se vuelve como parte, ¿no? Dialéctica incluso de la valoración que se hace al interior de las escuelas por parte de las mismas familias, docentes, estudiantes, quienes no consideran a la educación especial como importante, ¿no? Incluso algunas mamás referían como una pérdida de tiempo asistir a las clases de educación especial y por supuesto, eso no se puede generalizar, pero sí hubieron narrativas relacionadas a esto, lo cual tiene que ver también con percepciones que se construyen sobre la USAER, y algo que surge en este capítulo es entender que hay un desconocimiento parcial o total sobre lo que hace una USAER, ¿no? La comunidad escolar desconocía prácticamente en su totalidad cuáles son sus funciones, con quién trabajan, para qué es esto, ¿no? Incluso las y los mismos estudiantes y familias de quienes asisten a la USAER, que de por sí ya están en las listas, pues no sé, ¿no? No sé para qué es todo esto. A pesar de que han habido diferentes esfuerzos por parte de las maestras para invitar a la sensibilización sobre su trabajo, ¿no? Y otra noción es la idea de maestras de apoyo, que como menciono en la tesis es una noción porosa, puesto que en algunas escuelas se consideran maestras que únicamente tienen la labor de trabajar con estudiantes con discapacidad, por los que no se les otorgan otro tipo de funciones en la escuela, pero asimismo también hay otros espacios, otras escuelas en esta misma USAER, donde esta noción de maestras de apoyo representa la facilitación de la jornada escolar, por lo que se les dan tareas como poner el gel antibacterial en la entrada, dedicarse a la lombricomposta, en fin, ¿no? Actividades que no son parte propia de su labor como docentes de educación especial, como las mismas maestras entran en tensión sobre lo que para cada una representa esta profesión. Y por último, no sé si por ahí ya tengo poco tiempo, pero tiene que ver con este ejercicio, ¿no? Que también
situé en la diapositiva de la metodología la posibilidad de la devolución, ¿no? Y que en este último capítulo hablo de este foro y los stands que se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En mi último mes del trabajo de campo hicimos este foro al que denominamos Construyendo una sociedad incluyente para personas con discapacidad. Este ubico como un ejercicio metaanalítico porque a lo largo de la preparación de este foro fue muy relevante poner en la mesa sus propias percepciones sobre lo que para cada una significa el reto inclusivo en educación. Por lo que en un inicio se consideraba el nombre como construyendo una educación incluyente. Después en los debates con las mismas maestras decían, no, tiene un trasfondo mucho más grande, ¿no? Esto tiene que ver con un tema de justicia social y entonces tenemos que hablar de una sociedad incluyente. Fue así que se cambió este nombre y bueno, ubico aquí al final algunas de las participaciones, ¿no? Como vemos en la fotito, los invitados centrales, las invitadas, pues fueron personas con discapacidad y en este foro pues nos dieron sus testimonios, así como algunas de las rutas que debemos de llevar como personas sin discapacidad en el proceso de vivencia compartida, ¿no? Entre ellos, pues, el amor y el respeto como un modo de trato universal, como decía Charlie, Rufina, no etiquetar con palabras ofensivas, Eric, no esperar a vivir de cerca alguna discapacidad para instruirnos en temas de discapacidad, y Citlali, pensar los ajustes razonables como un beneficio para todo el estudiantado. Y bueno, para cerrar, ahora sí, el tema de las conclusiones, pues tiene que ver con cómo todas estas subjetividades, ¿no? Se encuentran de manera imbricada en los imaginarios de las maestras, ¿no? Transitando desde nociones muy médicas, ¿no? Nociones que están ancladas al diagnóstico clínico, pero también siendo sujetas críticas de sus propias carencias formativas, de sus propias condiciones estructurales, en la demanda incluso, ¿no? de reconstruir estas mismas subjetividades a través de una capacitación gratuita de la que deberían de hacerse cargo las instituciones educativas. Y entonces hay una suerte como de imbricación que no necesariamente implica una contradicción, sino la complejidad misma, ¿no? De entender este fenómeno en los ámbitos escolares. Y como ya venía diciendo, ¿no? Entendiendo la educación especial como una noción de segunda categoría para las instituciones educativas. Y en el campo de la antropología, la importancia de que esta escritura antropológica haga una revisión constante, ¿no? Desde cómo se describen a los cuerpos, las corporalidades de las personas con discapacidad, evitando narrativas exotizantes, ¿no? Y que contribuyen nuevamente al capacitismo, que es un reto, yo creo que me representó a lo largo de toda la tesis y que probablemente en muchos momentos tuve que abrazar la contradicción, ¿no? Por otro lado, también resaltar que esta lucha educativa pues es una lucha anticontracapacitista que nos compete a todas y todos, y la intención de que en estudios futuros poder acercarnos, ¿no? A las voces de las propias infancias con discapacidad, que es algo que no pude hacer en esta tesis, ¿no? Mi foco fue otro, pero creo que es muy importante que en estudios futuros podamos hablar sobre estas voces, lo que me lleva a pensar en metodologías no capacitistas, ¿no? Porque la antropología, como muchas otras ciencias sociales, han carecido, ¿no? de estrategias metodológicas que permitan realmente comprender las voces de estas personas, ¿no? Porque nos falta una comprensión amplia sobre cómo comunican sus ideas, ¿no? Sus sentires, y que a lo mejor las entrevistas, no alcanzan a ser suficientes, ¿no? Y eso es como la invitación para futuras también investigaciones. Agradezco mucho pues a todos quienes escucharon aquí y comparten también este corazón en el tema de la discapacidad, y una fotito pues
de las maestras con las que estuve trabajando este tiempo. Gracias. Gobierno de México.